Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Periodismo Hoy, nuestra segunda emisión del año. Todavía seguimos festejando y todavía traemos la rosca de Reyes. Y en este momento quiero saludar con el cariño de siempre a mi maravillosa compañera de equipo de micrófonos, Alexia Cervantes. ¿Cómo estás al otro lado del ciberespacio? Muy bien, Andrés, la verdad es que yo todavía tengo rosca aquí en casa, entonces ya está bastante pasadita, pero bueno, con alguito de café, todavía sabe rico, pero muy bien, muy contenta de arrancar esta emisión porque además tenemos a un entrevistado de super lujo, y es que una de las motivaciones de este programa es pues de alguna manera descentralizar la mirada del periodismo mexicano, de que el buen periodismo solo se hace en la Ciudad de México o en las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey. Eso no es cierto. Hay que reconocer que desde los estados, desde el resto de los estados se hace un excelente periodismo, y también reconocer que desgraciadamente las condiciones a las que se enfrentan las y los colegas no son las mismas. Hay salarios comúnmente más bajos, hay zonas silenciadas por el narco, por la delincuencia, y también hay gobernantes que pues se creen caciques, por mencionar algunas de las dificultades. Y lo dices muy bien, Alexia, porque si algo hemos hecho en Periodismo Hoy es buscar a colegas que están fuera de la Ciudad de México. Aquí hemos platicado con colegas de Chiapas, hemos platicado con colegas de Jalisco, hemos platicado con colegas pues que no están necesariamente haciendo periodismo en la Ciudad de México, y esto que señalas es muy importante, porque recordarás por ahí algún caso importante del supuesto despido de una conductora de un gran noticiario de televisión, una gran periodista, pero que sus corresponsales, por ejemplo, en ese mismo año ganaban 3,000 pesos al mes. Y por eso es que queremos poner en la agenda este tema de cómo se está haciendo periodismo en los estados de México. Y hoy vamos a platicar con un colega que vive y ejerce el periodismo en Michoacán, un estado que además, de acuerdo con las propias autoridades del gobierno federal, se ha estado incrementando la violencia en aquella región. Hoy vamos a platicar con un gran amigo, un gran periodista, que es Andrés Mariano Resillas Mejía, compañero que además de hacer periodismo de investigación en un territorio muy complicado, también se ha preocupado durante muchos años de la profesionalización de sus pares. Ha organizado talleres de periodismo de investigación, talleres de periodismo multimedia, talleres de protección a periodistas, y evidentemente va a ser una charla muy provechosa, muy rica, muy sabrosa la que vamos a tener este día, Alexia. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a escuchar Periotips, una sección que prepara Graciela Ramírez y que hoy trata sobre las precampañas electorales en los medios de comunicación? Porque recordemos que no se nos olvide que este 2021, pues sí, es año electoral. Periotips. Como habrán notado, desde finales de diciembre pasado estamos ya en plenas campañas electorales. Nuevamente la radio y la televisión se han llenado de spots o anuncios que se repiten hasta el cansancio. Uno tras otro parecieran querer que la ciudadanía los memorice y que su mensaje, desde el inconsciente, conduzca al elector hasta las urnas a optar por uno u otro producto, como si se tratara de refrescos o shampoos. Los spots de 30 segundos pactados con el INE no permiten otra cosa. En unas cuantas frases se promueve al candidato o candidata con un eslogan pegajoso, promesas y buenas intenciones, y en más de los casos, ataques a otros partidos. Nada que nos indique la trayectoria de los candidatos, su ideología, su historial en votaciones y sus alianzas. Una parte de los tiempos en radio y televisión es para las autoridades electorales en sus diferentes niveles. El resto del tiempo es para que los partidos se promuevan de acuerdo al calendario de precampañas que inició el 23 de diciembre y termina el 31 de enero, y para las campañas que van del 4 de abril al 2 de junio.
Luego de unos días de reflexión sin anuncios, se llevarán a cabo las elecciones el 7 de junio para 21,000 cargos, incluyendo 500 diputaciones federales y 15 gubernaturas. Un total de 2,060 emisoras de radio y 1,371 canales de televisión deberán difundir los mensajes. Las radiodifusoras deberán utilizar 6 minutos con 7 segundos de cada 51 minutos por día, y las televisoras destinarán 4 minutos y 55 segundos por cada 41 minutos diariamente. En el caso de las radios o televisoras de uso público y social, están obligadas a destinar 3 minutos con 36 segundos de cada 30 minutos diariamente. ¿Por qué se destinan estos tiempos en radio y televisión a la promoción de partidos y candidatos? El Instituto Nacional Electoral no hace más que aplicar la fórmula establecida en el artículo 41 de la Constitución, en la que se señala que la bolsa se establecerá anualmente multiplicando el número total de ciudadanos registrados en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Con base en esto, la bolsa total aprobada a principios de agosto pasado por el Consejo General del INE para las elecciones del 2021 asciende a 7,226 millones de pesos. Esta bolsa se reparte entre todos los partidos políticos de la siguiente forma: el 30% se reparte de forma igualitaria y el 70% de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en la última elección federal. Reducir la cantidad de financiamiento público que se entrega a los partidos implicaría reformar la Constitución, cosa que se intentó el año pasado cuando la bancada de Morena en la Cámara de Diputados promovió una iniciativa para reducir las prerrogativas a la mitad, pero esto no ocurrió debido a la negativa de los demás partidos políticos que no dieron sus votos para que la reforma constitucional alcanzara la mayoría calificada necesaria para ser aprobada. Nuestro país ha optado por el financiamiento público de las campañas como una forma de evitar que los partidos políticos recurran al financiamiento de particulares, algo que, sin embargo, se sigue presentando en el sistema electoral mexicano a pesar de la fiscalización que realiza el INE y de las instituciones que persiguen y castigan los delitos electorales. Por lo pronto, las elecciones en puerta deben cumplir con lo establecido en las leyes vigentes. Quedará para más adelante una eventual reforma político-electoral más profunda e integral que permita que las campañas electorales en radio y televisión aporten a la ciudadanía información a fondo para conocer realmente por quién votamos. Bueno, pues ¿qué les pareció esta sección de Periotips? Que como siempre Graciela Ramírez aporta muchísimo a esto que hemos dado a llamar la alfabetización mediática, que es decir, justamente compartir con nuestra audiencia estos por qué hacemos los periodistas, cómo lo hacemos, qué son los géneros, etcétera, etcétera. Y este tema de las coberturas electorales creo que es un tema muy importante porque además, hay que decirlo, mi querida Alexia, debido al inicio del calendario electoral en este 2021, y que tenemos que estar compartiendo por disposición oficial los mensajes de los partidos políticos, de la autoridad electoral, bueno, pues tendremos que sacrificar algunos minutitos del contenido de nuestro programa. Sí, ni hablar, pero Andrés, pues en este año electoral me gustaría preguntarle a nuestras y nuestros radioescuchas qué otros temas les gustaría que abordáramos en Periotips. Ya estamos platicando con la producción que hay que considerar que siempre en contextos electorales es común que empiecen a proliferar muchas falsedades. Digo siempre, estas nunca faltan, pero parece que en temporada electoral pues como que aumenta, y en medio de la pandemia pues la situación todavía podría complicarse más, así que díganos si les gustaría que en esta sección también aprovecháramos para desmentir esto que muchos llaman las fakes, las falsedades. Y que además en estos tiempos también electorales
una de las misiones que tenemos en Periodismo Hoy es fomentar, como siempre, el buen periodismo. Esa es la razón de ser de nuestro programa, pero también le vamos a dedicar un espacio a este tema de el mal periodismo que se hace en campañas electorales, Alexia, donde se descalifica, se ofende, se vilipendia al opositor, y si es candidata todavía peor. Entonces vamos a estar señalando a aquellos medios que hacen ese periodismo tan chafa. Pero por favor, comuníquense a nuestro programa para que nos puedan sugerir los temas que les consideren importantes, que les parezcan de interés, para que los podamos abordar y ayudar a una construcción de un mejor periodismo en México. En Facebook recuerden que nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Pues tenemos saludos atrasados. Así es, hoy tenemos saluditos internacionales, una de las maravillas de el internet y que ahora tenemos el podcast y prácticamente nos pueden escuchar donde quieran, a la hora que quieran, en cualquier rincón. Nos manda saludos Javier Flores Ochoa, nos dice buen inicio de año, un abrazo fraterno y de unidad a todas y todos los periodistas y comunicadores de Radio Educación. Saludos desde Canadá y van saludos hasta allá, hasta Canadá. En esa Canadá hermosa donde ya la nieve está haciendo de las suyas, ¿no? Bueno, también tenemos saludos de Juan Ernesto Guerrero Mancera. Dice, buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy. Nadie tiene periodistas como Radio Educación, son realmente profesionales. Gracias por todo lo que nos brindan, nuestro apoyo a la radio y nuestro apoyo al personal de la Radio Cultural de México y en su requerimiento de mayor presupuesto. Pues muchas gracias, es una lucha que sigue avanzando. Marta Hernández nos dice, buen día, como ciudadana, en ocasiones me siento muy frustrada con los informes entre comillas, que recibimos desde los medios, que obviamente apoyan a uno u otro grupo en el poder, pero también entiendo que son los únicos que se atreven a desenmascarar violaciones a los derechos humanos, la impunidad y a los políticos estafadores y vividores. Necesitan protección y seguridad para llevar a cabo su trabajo. Esto nos dice Marta Hernández, quien también nos envía saludos desde Carolina del Norte. Un gran abrazo también a Carolina del Norte y también Elvia Gibbon. Buenas tardes, dice feliz año nuevísimo. Qué pena que quieran callar a su compañero Carlos Calzada, quien ha hecho puntuales cuestionamientos en las extensas ruedas de prensa mañaneras. Hasta lo siento muy leve y aún así hay quienes le hacen espantosos reproches con faltas de ortografía. Y la libertad de prensa pregunta, saludos y mucho éxito. Muchas gracias, Elvia. Ahí hay que decir que, bueno, quienes le han hecho estos cuestionamientos no somos nosotros, no vayan a creer que aquí en Radio Educación intentamos censurarlo. Derivado de algunas preguntas que ha hecho en la conferencia mañanera, sí ha recibido ataques, no sabemos si de troles, si de bots, si de gente real, vía redes sociales, ataques fuertes y pues también por ahí muchas descalificaciones, pero sabemos que Carlos Calzada hace un excelente trabajo y que ha hecho cuestionamientos que son necesarios. Un par de ellos en días anteriores, bueno, le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador su opinión sobre que el subsecretario Hugo López-Gatell se haya ido de vacaciones y también preguntó que si había o no incendio en Tamaulipas con este caso de la CFE. Preguntó tal cual, ¿hubo incendio o no hubo incendio? Y bueno, pues parece que eso incendió las redes sociales en su contra. Y bueno, que muestra, Alexia, que la radio pública también tiene que ser crítica y no porque reciba recursos públicos, pues tiene que estar alineada, como lo platicamos en la emisión anterior con Elia Baltasar, si lo recuerdas. Y al ratito les decimos cómo recuperar esa charla. Pero mientras también queremos saludar a Juan Antonio Vázquez, a Socoyote Lugo y a Lorenzo Sánchez, quienes respondieron atinadamente a nuestra tibia sobre el periodista Manuel Buendía, que por cierto, pronto vamos a tener una docuserie precisamente sobre Manuel Buendía que se va a llamar Red Privada, como la famosísima columna de este periodista, y se va a estrenar este año pues en esta plataforma ya famosísima de Netflix. Su productor es Gerardo Gatica, productor también de Bellas de Noche y de Ya no estoy aquí, que pues recordemos arrasó en la pasada edición de los premios Ariel. Bueno, pues respecto al podcast, sí, Andrés, hay que decir que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en nuestro micrositio que está alojado en la página de Radio Educación. El micrositio es www.e-medioradio.edu.mx. Allí van a encontrar todas las emisiones, los temas de los que hemos hablado desde que inició este programa en marzo del 2020. Para continuar con el programa, vamos a dar las primeras pistas de nuestra sección Periodismo en Persona. Hoy vamos a hablar de un extraordinario periodista, maestro de maestros, impulsor de generaciones de periodismo de investigación, y es un periodista que empezó su carrera en El Sol de San Luis, en su estado natal. Después se fue a Tijuana y ahí trabajó en el periódico El Mexicano,
en La Voz de la Frontera, también fundó el periódico ABC de Tijuana, luego se fue al Imparcial de Sonora, de donde lo corrieron por ser crítico, y bueno, pues este personaje también es autor del libro El Cártel Los Arellano Félix, la mafia más poderosa de la historia de América Latina. Para que se den una idea de los temas tan importantes y tan complicados que pues abordaba este personaje, también para que se sitúen un poquito en el contexto, en la historia, en qué años eran. Y bueno, pues si saben de quién se trata, comuníquense inmediatamente con nosotros en lo que escuchamos esta charla sobre el periodismo que se hace desde los estados. Vamos a platicar con el colega Andrés Mariano Resillas, quien se encuentra en Michoacán, y bueno, él también ha sido corresponsal para grandes medios, por lo que también nos va a platicar cuáles son los retos y las dificultades en ese sentido. Vamos a escuchar. Hoy es un día muy importante, no solamente porque es nuestro segundo programa del año, sino porque pues estamos aquí retomando la agenda mediática después de la charla que hubo la semana pasada con Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras sobre el panorama medio oscuro. Pero hoy queremos hablar de cosas un poquito más prometedoras, y para esta emisión, para mí en lo particular, es un placer, un privilegio tener aquí al otro lado de los micrófonos a un excelente reportero, sobre todo reportero de calle, investigador, experto en temas de transparencia, de seguimiento de temas judiciales, y actualmente pues lo acaban apenitas, te estás estrenando mi querido tocayo como presidente de la Asociación Michoacana de Periodistas. Estamos hablando del periodista, el colega Andrés Mariano Resillas Mejía, quien tiene pues poco más de 30 años de ejercicio profesional, ha sido corresponsal en Michoacán de los periódicos El Norte de Monterrey, del diario Reforma, fue director editorial del periódico Cambio en Michoacán, director de noticias de TV Azteca Michoacán, y actualmente pues es uno de estos principales promotores del emprendimiento periodístico y tiene su propio sitio de noticias que se llama Revista Búsqueda. Mi querido tocayo, qué gusto que puedas platicar con la audiencia de Periodismo Hoy de Radio Educación. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Alexia. De veras, es un gusto para mí el estar compartiendo con ustedes, y de antemano una felicitación por este trabajo que han venido haciendo en este programa exclusivo para periodistas. Ya hacía falta una emisión de esta naturaleza para darle salida a todos los temas periodísticos, y que también pues las audiencias conozcan cómo trabajamos y cuál es nuestra situación y cuáles son nuestros problemas. Así es que muchas gracias, es un honor para mí estar en este programa, y gracias por la felicitación, Andrés. Y Alexia, pues a sus órdenes acá desde Morelia, Michoacán. Mi tocayo Resillas además de que es un excelente reportero, es una maravillosa persona, y normalmente no le gusta este tema de la autoadulación, pero déjame decirle a nuestra audiencia, Ale, que desde 2012 a la fecha, con Mariano Resillas, Andrés Mariano Resillas, se han hecho por lo menos una treintena de cursos de capacitación para periodistas en todo Michoacán, y mi tocayo ha recorrido todo el estado de Michoacán en su coche, con su dinero, consiguiendo infraestructura, aulas, proyectores, bueno, hasta el sacapuntas si hace falta, para promover la capacitación de los periodistas en Michoacán, que déjame decirte que es una labor muy difícil en un estado muy complejo por el tema de la seguridad, por el tema de la violencia, y aún así, mi querido tocayo, pues ahí te has mantenido. Sí, muchas gracias, Andrés. Efectivamente, con el motivo de impulsar una ley de protección integral a los periodistas, pues nos dimos a la tarea de hacer unos foros desde el 2012 y recorrimos todo el estado, consultamos a todos los colegas posibles, hubo buena respuesta de los colegas de los municipios, y bueno, fíjate que efectivamente logramos cristalizar la ley, también logramos que se publicara el reglamento, y ahorita estamos presionando para que se forme un consejo consultivo, igual que en la Ciudad de México,
para hacer vigente la ley. Así es que seguimos en la lucha y todo sea por el bien del gremio y por las generaciones que vienen atrás de nosotros, que tienen todavía una precariedad laboral y profesional mucho más aguda que nosotros. Así es que, pues sea por la generación nuestra y por las que vienen, tocayo. Muchas gracias. Pues maravillosa esta labor, Andrés. Yo estoy muy contenta de estar acompañada de Andrés Resillas y Andrés Solís. Y Andrés Resillas, para comenzar, cuéntanos cómo es hacer periodismo desde los estados, porque una de las partes bonitas de este programa es que pues estamos contactando a colegas de distintas partes del país, de distintos estados, de la sierra, de otras ciudades, para pues pintar que no todo es la zona metropolitana de la Ciudad de México, como luego nos hacen creer algunos otros medios de comunicación, ¿no? Pero dinos cómo es hacer periodismo desde los estados, desde Michoacán. Fíjense que la invitación, pues estuve poniendo en la balanza el tipo de periodismo que se hace en la Ciudad de México y el tipo de periodismo que se hace en provincia, y la verdad, se lo digo porque yo estuve en capacitación tanto en el norte de Monterrey como en el periódico Reforma, como en TV Azteca. Estuve unos días, me estuvieron capacitando allá en la Ciudad de México, me daban órdenes de trabajo y la verdad conocí las circunstancias en que hacen periodismo los compañeros de la capital y la verdad es una vida vertiginosa, es una vida, no tienes vida familiar, son órdenes de trabajo que tienes que cumplir azarosamente, y que en cambio en Michoacán, pues no sé, a lo mejor ustedes nos imaginarán tomándonos un café en los portales, pero yo les quiero comentar que en los 10 años que estuve de corresponsal, tanto en el norte como en el Reforma, jamás pude sentarme a tomar un café con los colegas ahí en el portal. Al contrario, si tomaba café era para hacer las entrevistas y buscar a los personajes. En los dos ámbitos es sumamente difícil. En provincia no tienes descanso. Los diarios nacionales, los medios nacionales son muy exigentes y ahora que se vino la irrupción del Internet desde hace varios años, pues la actividad ha sido mucho más intensa, ¿no? Si bien en la capital cubres una fuente específica o 2 o 3 fuentes específicas, pues en provincia te toca cubrir de todo y prácticamente muchas veces te tienen como el clásico bomberazo de que cuando menos sientes, pues te ordenan que hagas una cobertura, que vayas a entrevistar a tal personaje, que hagas tal reportaje, y la verdad vives una vida muy azarosa también en provincia y necesitas estar debidamente preparado para responder al medio nacional de la mejor manera, ¿no? Entonces, en los dos lados creo que el periodista es sumamente exigido desde el punto de vista profesional y es un trabajo muy arduo, ¿eh? Yo no compararía ni uno ni otro más o menos. Oye, tocayo, pero ese rollo de los bomberazos que de repente brincó la liebre, como decimos los periodistas, brinca la liebre Lázaro Cárdenas y te hablan de la redacción del centro aquí en Ciudad de México para que te lances, como si estuviera a 10 minutos de distancia, ¿no? Y quieren la nota antes del cierre. Pero esta otra parte, cuando tú traes un tema propio, cuando tú identificas como corresponsal algún tema que vale la pena, ¿cómo se lo vendes al editor de estados del medio nacional que pues de repente no tiene el mismo pulso que tú sobre los hechos locales o que tú cualquier otro corresponsal? Sí, se tiene que tener muy buen nivel de jerarquización en cuanto a la información, tocayo. Tienes que examinar muy bien el asunto noticioso y ver si da para un impacto nacional, si es sobresaliente en el estado y si puede trascender las fronteras de tu estado. Entonces, sí se tiene que tener una pericia en jerarquizar la información, más allá también de lo que te está saliendo día a día. Debes de tener una agenda propia y esta agenda propia te va a permitir también tener un buen nivel de respuesta
hacia el medio nacional que te lo está exigiendo, ¿no? Tanto en el norte, en Reforma, como en TV Azteca, son muy exigentes para entrar a sus ediciones y a las emisiones. Sí debes de traer material sumamente valioso y desde el punto de vista noticioso y que tenga impacto nacional. Entonces, el corresponsal debe de tener un olfato y una jerarquización de la información muy agudo. Oye, y como corresponsal, ¿cómo les va a ustedes cuando pues los medios grandes, entre comillas, o por decirlo de alguna manera, cuando los medios grandes envían a sus propios reporteros? A mí de pronto me parece que además hay una especie como de desprecio, ¿no? Nosotros nunca lo hemos visto así en provincia, ¿no? Sí sabemos que muchos periodistas de la Ciudad de México se creen los rockstar y se sienten las plumas privilegiadas, pero la gran ventaja que tenemos nosotros es que hay un conocimiento profundo de tu entidad, dominas las fuentes y muchas veces ellos llegan y la verdad llegan totalmente despistados, no conocen el contexto y necesariamente nos tienen que estar consultando cosas, ¿no? Inclusive nosotros también les advertimos de situaciones riesgosas, de situaciones de dificultad para obtener la información y tratamos de ayudarlos. Es cierto, muchas veces cuando viene el presidente, cuando vienen funcionarios, pues vienen los famosos enviados, ¿no? Y los enviados pues nada más nos dicen, no, pues tú haz la nota de color y yo voy a hacer el grueso de la información. Y normalmente uno les dice, pues adelante, tú cubre lo que te ordenaron, y pues yo me mantengo alerta si hay alguna cosa periférica que atañe a la cobertura que ellos vienen haciendo, ¿no? Pero no nos sentimos menos los de provincia, ¿no? Creo que hemos demostrado que tenemos la capacidad de responder a nivel nacional y creo que también somos nosotros los que corremos el mayor riesgo en la cobertura informativa diaria en el interior de estados tan violentos como son Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, en fin. Pero no nos sentimos los menos. Si ellos traen esa mentalidad de rockstar, pues creo que es un problema, ¿no? Pero nosotros tratamos de cumplir de la mejor manera con los medios nacionales. Y que hay que dignificar la profesión, ¿no? Y aquí sí debo hacer esa presión que a mí personalmente, mi tocayo Resillas me ayudó a abrir ciertas brechas para algunas investigaciones periodísticas que hice yo para CNN Expansión hace varios años, ¿no? Entonces sí es importante trabajar con los colegas en lo local que, como bien dice mi tocayo, pues conocen el terreno, conocen las fuentes, conocen los contactos, los puntos de seguridad, etcétera, etcétera. Pero a ver, hay otro tema, mi querido tocayo, que tiene que ver con la enorme diferencia salarial que hay también entre los salarios que se pagan a periodistas en la Ciudad de México o en ciudades grandes a las condiciones laborales profesionales en los estados y que pues las vulnerabilidades son todavía mayores, ¿no? Sí, y en ese renglón sí tiene razón Alexia, porque definitivamente los salarios que se pagan en la Ciudad de México no son los mismos salarios que se pagan a los reporteros o a los corresponsales de provincia. Ahí sí hay una diferencia enorme y solamente los grandes medios nacionales como Televisa, como Reforma, como TV Azteca, pueden sostener el salario de un corresponsal. Pero ahora, en los últimos años, les quiero comentar que la situación ha estado tan crítica que, por ejemplo, para darles un ejemplo, Reforma no tiene corresponsal en Michoacán y no le pudo sostener el sueldo que tenía el anterior corresponsal, renunció y ahorita no tiene corresponsal Reforma. De los mejores pagados, pues era Televisa, y Televisa tampoco ahorita tiene un corresponsal oficial porque tuvo un problema muy serio hace años con la famosa tuta y inclusive hasta desconoció a su corresponsal Televisa, pero efectivamente ahí sí hay un abismo terrible en cuanto a las percepciones que recibimos los corresponsales a los que se pagan en la Ciudad de México.
Hacemos una muy breve pausa para recordarles las pistas y darles nuevas pistas, a ver si ya saben de quién vamos a hablar en Periodismo en Persona. Se trata de un periodista que, facilísimo, fundó el semanario Z junto con su gran amigo y colaborador Héctor El Gato Félix Miranda. En sus inicios, este semanario se imprimió en Estados Unidos debido a que una de las formas de represión gubernamental a los medios era precisamente no venderles papel para que no lo pudieran imprimir, y que en ese entonces pues era un monopolio que controlaba una empresa paraestatal que se llamaba PIPSA, productora e importadora de papel S.A. Como datos extra hay que decir que su socio y colega Héctor Félix Miranda, que ya mencionabas, Andrés, fue asesinado por guardaespaldas de Jorge Hank Ronk y de Carlos Hank González. Nuestro periodista de hoy, además, también fue víctima de un atentado en el que recibió 4 disparos y a partir de allí, por instrucciones del entonces presidente Ernesto Zedillo, pues recibió una guardia permanente de 11 elementos del ejército mexicano. Si ya saben de quién se trata, escríbanos a nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Periodismo Hoy o también @Periodismo Hoy Radio, y en Twitter somos @HoyPeriodismo. Mientras tanto, vamos a seguir platicando con mi querido tocayo Andrés Mariano Resillas, quien ejerce el periodismo en Morelia, Michoacán, y nos va a platicar cómo ha sido la cobertura allá en Michoacán sobre el tema de la pandemia COVID-19 y también sobre el emprendimiento, su propio medio periodístico que emprendió hace ya algunos años, que es la revista Búsqueda, un medio que deberíamos de consultar permanentemente porque difunde justamente periodismo de investigación hecho en un estado donde el entorno principal es la violencia y es sumamente complicado hacer periodismo de investigación en Michoacán. Vamos a seguir platicando con mi tocayo Mariano Resillas. Estamos platicando con el periodista Andrés Resillas, él es presidente de la Asociación Michoacana de Periodistas, tiene más de 30 años ejerciendo el periodismo y ha sido corresponsal en Michoacán para el norte de Monterrey, para el periódico Reforma de la Ciudad de México, ha sido director del periódico Cambio de TV Azteca allá en Michoacán y también es emprendedor, es propietario y director de revista Búsqueda. Andrés, antes de esta pausa, pues platicábamos acerca de, o mencionabas que la situación en Michoacán está complicada en términos pues de la violencia, ¿no? Pero me gustaría preguntarte cómo va el tema de la protección allá. Ya al inicio de la charla, pues mencionabas algunos detallitos con respecto al tema de la protección, pero cuéntanos acerca del mecanismo, si hay mecanismos adecuados por parte de las autoridades, de las instancias locales para proteger a los periodistas, porque es un estado complicado, vaya, todo el país, pero por ejemplo en Michoacán justo esta semana las autoridades federales acaban de reconocer un incremento en la violencia. Sí, te quiero comentar que en Michoacán tenemos zonas de silencio y son básicamente todas las fronteras que tenemos con el estado de Jalisco, con el estado de Guanajuato y en menor medida con el estado de Querétaro. También tenemos problemas con el estado de México y hay zonas de silencio como la Tierra Caliente, que es una zona de silencio. Ahí los compañeros hacen su trabajo en circunstancias muy difíciles, muy amenazantes, y la verdad no pueden expresar muchas cosas porque ellos sí están conviviendo con el crimen organizado, los conocen, los ubican y es muy riesgoso. Precisamente desde el 2012, esa fue una de las causas que emprendimos para establecer esta ley y nos ayudó muchísimo Andrés para dar cursos de protección y de decirle a los compañeros cómo hacer coberturas con una mínima seguridad, con
una mínima protección, y eso dejó un poco la semilla sembrada, y poco a poco los compañeros han ido entendiendo que debemos de seguir ciertos parámetros profesionales y de autoprotección para las coberturas peligrosas. Pero las nuevas generaciones no traen esa cultura. Necesitamos insistir con los nuevos reporteros, porque hay reporteros que son muy audaces, que son muy imprudentes. Les quiero comentar que en un ejemplo, que en una de los últimos enfrentamientos, un grupo de reporteros entró con una camioneta pick-up a una zona en disputa y cayeron en manos de un grupo de delincuentes que finalmente, al identificarlos y al ver que pues estaban perdidos porque no sabían ni dónde andaban, optaron por soltarlos, pero los compañeros pues sí se llevaron un susto terrible porque estuvieron en manos del crimen organizado. Entonces necesitamos hacer coberturas mucho más seguras y seguir aplicando todas estas enseñanzas que el buen Andrés Solís nos ha establecido, y también blindarnos desde el punto de vista legal. Hay una unidad de atención para periodistas a nivel estatal, pero yo ayer, precisamente en diálogo con las autoridades, les decía que solamente estamos cayendo en lo reactivo. Solamente cuando hay una agresión, cuando hay una amenaza, cuando hay algo, reacciona el gobierno con esta unidad. Cuando debemos de ser más preventivos, debemos de alertar a los compañeros cómo actuar, capacitarlos a los compañeros en coberturas seguras para que no corran el peligro. Pero la autoridad no tiene esa visión. Yo ayer les insistía mucho, tenemos que ser preventivos, no cuando matan o cuando amenazan a un compañero, pues solamente tenemos una reacción de alarma y de protesta, sino hay que trabajar en un plan de protección a largo plazo y que se vayan incorporando todos los compañeros, porque la verdad, los compañeros al interior del Estado sí están en un riesgo permanente. Oye, tocayo, y fíjate que tocas un par de temas muy importantes que me da pie a preguntarte lo siguiente, ¿no? Ese tema de la violencia que afecta a Michoacán, como sucede en Sinaloa, en Chihuahua, el Estado de México, en Veracruz, y esta parte de la falta de capacitación del gremio periodístico para hacer coberturas en situaciones de violencia y en temas de alto riesgo. Pero también es importante esto que mencionas de lo que deja de hacer la autoridad, de lo que dejan de hacer los gobiernos estatales en materia de protección, que hay que aclararlo. No se trata de que nos cuiden porque somos bien bonitos los periodistas, sino porque pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a ser informada. Y aquí es importante decirlo porque normalmente quienes cobran como gobernadores, como gobernadoras, se creen señores feudales. Se creen con el poder omnipotente y entonces hablan por teléfono al director o al dueño de un medio que lo critica para que corran al reportero, o condicionan la renovación de contratos de publicidad si no despiden a tal reportero. ¿Qué tan difícil es entonces hacer periodismo en lo local cuando te enfrentas a este tipo de señores feudales que creen que tienen un poder inacabado? Sí, esa es la otra etapa, la otra parte difícil de nuestra actividad, ¿no? Para la mayoría de los reporteros, sí, que dependen de un medio, que trabajan para un medio, sí tienen esas limitantes. Sí hay presiones de muchos tipos. Cuando tú te encuentras con un acto de corrupción, cuando tú te encuentras con una irregularidad, cuando quieres denunciarlo, cuando ves, estás haciendo un reportaje en donde vas a afectar intereses o vas a hacer denuncias importantes, efectivamente se mueven esos lazos y muchos de los compañeros de los locales nos comentan a los corresponsales: oye, pues tú que tienes la posibilidad de publicarlo, te paso el material. Yo no lo puedo hacer porque me van a correr o porque inmediatamente me van a parar el material y el material se va a quedar ahí sin usar. Entonces sí es una situación muy difícil porque los intereses locales no dejan de actuar para que no sean afectados. Desgraciadamente también se lucha contra ese tipo de obstáculos. Oye, Andrés, ¿y cómo les ha ido con el tema de la pandemia, con la cobertura del COVID-19?
Nos ha ido mal. Nosotros más o menos llevamos una contabilidad de 7 compañeros que han sido contagiados con el COVID-19. 3 de ellos ya fallecieron y el resto afortunadamente se recuperó. Pero les estamos haciendo un exhorto a los compañeros de que no asistan ya a las ruedas de prensa, de que ya no vayan a las actividades presenciales. Aquí, al igual que en la Ciudad de México, se han dado manifestaciones. Michoacán tiene muchos problemas sociales, problemas con el magisterio, problemas con la Universidad Michoacana, que no tiene dinero y que sus trabajadores salen a las calles a manifestarse. Problemas con los feminicidios que han provocado la indignación de hombres y mujeres porque han sido atroces. Y bueno, pues tenemos que cubrir las marchas y las manifestaciones y eso representa un gran riesgo para nosotros. Entonces, sí ha sido muy difícil. Nosotros ahorita estamos llamando a que las fuentes de información hagan sus actividades a través de la vía virtual para no exponernos inútilmente, ¿no? Porque bien lo pueden hacer. Cuando fue el confinamiento absoluto, todo lo hacíamos de manera virtual y solamente salíamos cuando era muy necesario, pero se ha ido relajando. Tenemos proceso electoral, ahorita ustedes sabrán que en varios estados hay proceso electoral y los señores políticos les importa muy poco el exponer a la gente y el exponer a los periodistas, y están haciendo reuniones en salones, están haciendo reuniones en lugares cerrados y exponiéndose ellos a los militantes y de paso también a los reporteros. Y nos está yendo mal porque estamos siendo contaminados. Pues ahí está un buen seguimiento informativo, mi querido tocayo Resillas. Pero tú sabes que la radio es ingrata en términos de tiempo, también has hecho mucha radio. Pero yo no me quiero despedir del programa sin que antes nos platiques cómo está Revista Búsqueda, de dónde salió, cómo te ha ido. Es un medio que desde mi óptica muy personal ha causado bastante buen revuelo por el tipo de periodismo que está haciendo, pero prefiero que nos lo platiques tú aquí para la audiencia de Periodismo Hoy. En la brega periodística y de estar en el periodismo diario, yo soy egresado de la UNAM y siempre me llamó la atención el género reportaje. Lo considero el género más completo y el de mayores posibilidades narrativas. Entonces, soy un periodista que se inclina mucho por una agenda propia y por hacer reportajes y por ende periodismo de investigación. Y bueno, la revista precisamente se llama así, Revista Búsqueda, porque estamos en esa constante búsqueda de información, pero de información valiosa, de información de contenidos de alto valor, y nos apartamos un poquito del periodismo diario. Sí lo tenemos en la mira, solamente para ver si nos puede proporcionar alguna pista de un tema mucho más grande y mucho más profundo, pero sí tratamos de tener una agenda propia y de darle valor, un contenido de valor a las audiencias, ¿no? Y hemos tenido mucho éxito en las redes sociales porque no subimos gran cantidad de noticias, pero sí cuando subimos calidad. Y eso nos ha ido poco a poco dando una comunidad de audiencias muy importante y nos ha permitido avanzar en esta actividad periodística. Esa es nuestra gran fórmula, darle contenidos de valor, reportajes de profundidad y que también sean de interés y que afecten directamente a las audiencias. Muchos de los temas los enfocamos básicamente a qué impacto puede tener la información en la audiencia, de qué le puede servir o de qué manera le va a afectar. Entonces, esa es las grandes líneas editoriales que aplicamos en Revista Búsqueda. La verdad, yo no conocía Revista Búsqueda,
pero ya me metí y quedé fascinada. Es un periodismo bien hecho, es un periodismo profesional, así que a todas y todos nuestros radioescuchas, vayan ahorita mismo, agarren la computadora, agarren el celular y métanse a Revista Búsqueda, porque es trabajo periodístico de calidad que vale la pena. Muchísimas gracias, Andrés Resillas, por platicarnos cómo se hace el periodismo desde Michoacán y por platicarnos todas estas experiencias, este panorama que tienes y, por supuesto, la voz de un profesional aquí en Periodismo Hoy. Nos encanta, Andrés, y muchísimas gracias y esperemos pronto tener otra oportunidad para charlar en este espacio. No, gracias a ustedes y les mando un abrazo desde Michoacán a toda la audiencia de Radio Educación y nuevamente los felicito por este programa para los periodistas y de los periodistas. Y de verdad, métanse a Revista Búsqueda, Tocayo, de verdad, deja que la audiencia te conozca mejor, porque si queremos aprender sobre cómo se hace periodismo de investigación a nivel local, porque no son solamente los medios grandotes los que presumen hacer investigaciones periodísticas de largo aliento. No, yo creo que lo que tú has estado haciendo en los últimos años es un gran referente y que nos ha enseñado mucho a quienes de repente pues teníamos el mal hábito de malacostumbrarnos a una visión nacionalista o centralista, ¿no? Ese federalismo tan feo que nos ha tocado ver. Mi querido Tocayo, te mandamos un gran abrazo, gracias por platicar con las audiencias de Radio Educación y en particular con Periodismo Hoy. Gracias a ustedes, buenas tardes. Si les gustó esta plática tanto como a Alexia y como a mí, recuerden que la pueden volver a escuchar en nuestro podcast que estará disponible este mismísimo miércoles, como lo hacemos cada semana, en el micrositio de Periodismo Hoy que encuentran en www.e-medioradio.edu.mx. También recuerden que lo pueden descargar desde la aplicación de La Manzanita para que lo tengan permanentemente y escucharlo cuando quieran, donde quieran, como quieran y con quien quieran. Y sobre todo, compartirlo. Y bueno, finalmente llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un gran periodista mexicano, fundador del periódico ABC de Tijuana y del semanario Z. Escuche, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Jesús Blancornelas. Hay un dicho en México que dice: cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Y hubo un periodista en el norte que fue ejemplo de esta regla de vida. Su nombre era Jesús Blancornelas, sin duda, el periodista norteño más influyente de finales del siglo XX e inicios del nuevo milenio. Jesús Blancornelas nació el 14 de noviembre de 1936 en San Luis Potosí. A los 20 años de edad se inició en el periodismo, actividad que desarrolló a lo largo de 5 décadas. La primera redacción que pisó fue la de El Sol de San Luis, como reportero de la sección deportiva, que era una de sus pasiones. A los pocos años de haber ingresado a este diario, perteneciente a la cadena de Organización Editorial Mexicana, los famosos Soles, Blancornelas tuvo la oportunidad de salir de su ciudad natal. En 1960, sin dejar de trabajar para los Soles, el periodista llevó su talento y sus maletas a la ciudad de Tijuana, Baja California, que en esos años comenzaba a convertirse en el principal paso migratorio entre México y Estados Unidos. Jesús Blancornelas llegó como reportero del diario El Mexicano, y en pocos años su talento y capacidad de investigación lo llevaron a ocupar la jefatura de redacción. El periodista se pasó a la competencia, y entre 1964 y 1970 fue subdirector del diario La Voz de la Frontera. Así, Blancornelas, de apenas 34 años de edad, ya había sido directivo de los 2 diarios más importantes de la ciudad fronteriza. Jesús tuvo un breve paso por Sonora, como director del periódico El Imparcial, entre 1973 y 1976, pero lo corrieron porque era demasiado crítico a todos los gobiernos. Así que decidió regresar a Tijuana, pero no derrotado, por el contrario,
llegó a inaugurar el periódico ABC de Tijuana, que tuvo una vida breve porque se vio obligado a cerrarlo en 1980, ante las presiones de los gobiernos estatal y federal. La década de los años 80 recibió a un Jesús Blancornelas decidido a cambiar la historia, justo en el momento en que los cárteles de la droga comenzaban a tomar el control de la frontera mexicana. A inicios de la década, el periodista se unió a su amigo y colega Héctor Félix Miranda, conocido como el Gato Félix. Así nació el semanario Z, que en sus inicios se imprimía en San Diego, California, para eludir la censura. Z se convirtió en el primer medio mexicano en dar especial atención a los temas del crimen organizado y su influencia en el poder público. Sus páginas narraban la corrupción y la violencia ejercida especialmente por el grupo criminal de los hermanos Arellano Félix. Jesús Blancornelas recibió decenas de amenazas de todos lados, pero nunca dejó de reportear en la calle. El 27 de noviembre de 1997 fue víctima de un atentado en el que murió su chofer, pero él no dejó de hacer el periodismo de investigación. Autor de 8 libros de investigación, Blancornelas murió el 23 de noviembre de 2006, el mismo mes en que nació y el mismo mes en que los narcotraficantes intentaron asesinarlo 9 años antes. Hoy el semanario Z se sigue imprimiendo y es referente mundial de periodismo de investigación sobre narcotráfico y crimen organizado. Y este es sin duda el mayor legado de Jesús Blancornelas, además de toda una generación de periodistas que han seguido sus pasos. Pues es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación, en AM, FM, en las frecuencias de los estados y también a través de las plataformas digitales. Es un placer, como siempre, haber estado en compañía de una audiencia tan maravillosa como es la suya. Y recuerden que si quieren, si pueden, esperemos que así sea, pueden denunciar en el buen sentido a aquellas y aquellos colegas que pues vale la pena tener en este espacio, platicar con ellos, que nos cuenten su historia, independientemente de en qué parte del país o incluso del mundo se encuentren. Así que pues los esperamos. Recuerden nuestra cita todos los martes pasadito de las 13 horas y seguimos la conversación en nuestras redes sociales, Facebook Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo. Y como siempre, Alexia Cervantes, agradecerte el favor de tu compañía en este espacio y nos escuchamos, si te parece y no tienes inconveniente, el próximo martes. Con mucho gusto, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted Frida Ramírez en el servicio social, Alejandro Ramírez en la edición digital, Óscar Solís en la musicalización, Edith Rojas en la asistencia de producción. En los micrófonos, Alexia Cervantes y Andrés Solís, como siempre, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.